Este es un mensaje trazado con una lupa. Esto lleva años. De lo que yo voy a hablar hoy, hace años que lo sé. Pero cada día aprendo algo más y entiendo algo más. Entonces esto está trazado con una lupa, con un bisturí de una doctrina que se llama doctrina de la piedad. Mucha gente por primera vez la escucha, no la conoce. La doctrina que es conforme a la piedad es la que la piedad serio, que Dios se manifestó en un hombre llamado Jesús. Y esa doctrina que es conforme a la piedad es la que tiene un que se llama ejercicio para la piedad, que es el ejercicio para que así como Dios se manifestó en Jesús, se pueda manifestar en nosotros. Porque si Cristo no se manifiesta en nosotros, usted está perdiendo su vida y su tiempo viniendo aquí. De nada te sirve. Si Cristo no se va formando en tu corazón, de nada te sirve venir aquí. Por eso dije que esto podía ser un domingo carnestoleno. Porque quizás todavía no han entendido el paso y la diferencia entre ser del mundo y ser de Cristo. Entonces yo te voy a leer. Tienen la cita, ¿verdad, Javier y Jorge? Te voy a leer en Hebreos capítulo 9, el versículo 1 en adelante. Y en este mensaje voy a hacer una comparación de lo que el apóstol Pablo le dice a los hebreos en el capítulo 9 y el capítulo 10 de la epístola a los hebreos. Unos pastores dicen libro. En el nuevo pacto no hay libro. Hay epístolas que son cartas dirigidas a la iglesia para que toda la iglesia en el mundo. Voy a comparar el capítulo 9 y el capítulo 10 de Hebreos con el capítulo 3 de Segunda a los Corintios. El mismo Pablo, hablando del lugar santo y hablando del lugar santísimo. Vamos a mirar todo lo que podemos aprender hoy. Versículo 1 de Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto, ayúdenme, ¿cuál sería el primer pacto? El pacto que hizo Dios con Moisés, el pacto donde le dio la ley de Moisés, no porque la ley era de Moisés, sino porque Dios se la dio a Moisés, solamente para el pueblo de Israel. Para los colombianos nunca hubo ley, sin embargo hoy la practican. Miren los asesinos que son la religión. Un pacto que lo hizo Dios con Moisés solamente para su pueblo de Israel. Ahora a la gente que se congrega se lo han puesto. Pero si las cosas están escritas aquí. En el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. El tabernáculo. El tabernáculo era lo que usaban los sacerdotes y el sumo sacerdote para ir a orar y a hablar con Dios. Entonces vamos a suponer que este es el tabernáculo. ¿Verdad? Y que entonces esto está aquí, hasta aquí. Vamos a ponernos al revés. De aquí para allá es el lugar santo. De aquí para allá. De allá hasta aquí es el lugar santo. El tabernáculo. Y de aquí para acá es el lugar santísimo. En el lugar santo entraban solamente los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes. Al santo, al santo. Escuche bien. Al santo aquí. No entraba el pueblo. El pueblo nunca entró. Entraban los sacerdotes.
Y aquí entraba el sumo sacerdote, una vez al año. Y siempre que entraba tenía que entrar con sangre. Sí, es verdad eso. Le ataban una cabulla, una cuerda, gracias. Una cuerda o una cabulla, no repito, le amarraban. La intención era que si el hombre entraba en una manera de pecado que no hubiera haciendo esto, esta es una de las cosas las cuales yo estoy en esta crisis, porque yo aquí compro y gasto, y los muchachos trabajan, Juan Paul trabaja, bien, los muchachos del grupo Alabanza trabajan, sacan cable, pasamos esto para allá, pasan. Entonces, esto es una de las cosas que a mí, entre las miles de cosas que me afectan, oído, me afectan, pero ni me van a seguir afectando, ni me van a dañar. Yo peleo, yo tengo la victoria asegurada. Que estoy pasando por una crisis como las pasó David, que le tocó pelear y batallar y pasar momentos difíciles. Entonces estoy en el versículo 2 ahora. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. ¿Cómo así? En la primera parte, diga ya, llamada lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Entonces aquí se iba a imaginar que aquí hay un velo. Se va a imaginar que aquí hay un velo. Para que usted vaya haciendo eso de que usted va oyendo y va imaginando. ¿Okay? Ilustrándose. 4. En el lugar santísimo había un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Era eso. Y la vara de Aarón que reverdeció las tablas del pacto. Sí. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, lugar santo, entran los sacerdotes continuamente. ¿Para qué? Cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, ¿cómo se llama? Lugar santísimo. Solo entra el sumo sacerdote, una vez al año, siempre con sangre, la cual sangre la ofrece por sí mismo, porque es un hombre pecador. Y por los pecados de ignorancia del pueblo. Sangre de animales. Sangre, todas esas preguntas, hámelas, y yo te las contesto aquí y después de la misma palabra te las va a responder. 8. Ahora observa lo que dice Pablo. Dando, de acuerdo a lo que leí, dando el Espíritu Santo a entender con esto. ¿Qué es esto? La división. Lugar santo, lugar santísimo. El pueblo allá afuera. Aquí entraban los sacerdotes. Y aquí solamente el sumo sacerdote una vez al año. Tenía que llevar sangre de un animal sacrificado. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo, el lugar santo, estuviese en pie. Mientras existiera lugar santo, no había camino al lugar santísimo. Y mira, aquí entraban los sacerdotes y el pueblo allá afuera. 9. Lo cual es símbolo, símbolo, ¿para cuándo? El tiempo presente. Estamos en el presente, ¿verdad? Según el cual
se presentan ofrendas y sacrificios que siguen haciendo y se lo enseñan a las comunidades. Y está ahí, eso no va a perfeccionar nada. Que un ayuno, eso no va a perfeccionar nada. Que yo te imponga las manos, eso no va a perfeccionar nada. Que dice que la Santa Cena, eso no va a perfeccionar nada, porque serán sombras del antiguo pacto. El pacto que era dado por Moisés, ¿para quién? Más nada. Esa ley no se le dio ni a los griegos, ni a los romanos, ni a nadie, ni a los colombianos. Eso es para que usted se dé cuenta cómo el sistema religioso te ha hecho daño. Te ha hecho daño. Acuérdate, tú pasaste por ahí cuando tú decías y afirmabas que María era la madre de Dios. ¿De acuerdo? Siendo María la madre de Dios, había que adorar primero a María, no a Dios. Tendría Dios por quien jurar. Cuando le iba a jurar a Abraham, por mi madre María, te juro que de cierto te bendeciré con abundancia. Pero dice la epístola, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo. Le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia. Pero como, ¿sabes qué pasa? La gente que se congrega le da una flojera de él. ¿Usted sabe por qué yo conozco todo esto? Porque desde que yo llegué a esto, un martes, 13 de agosto del año 1990, yo vendí el revólver para comprar una Biblia Thompson y leía con una Biblia de Testigos de Jehová y leía con otras Biblias ahí, leía. Y como me había tocado ir a vivir con mis padres, mi papá y mi mamá se levantaban a las 3 de la mañana, abrían la puerta del cuarto y me veían a mí riéndome de lo que yo leía. Y leía. Entonces, mi papá le hizo a mi mamá así. Se loqueó. Está en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y esto, ya que consiste solamente en comida y bebida. La Pascua, la Santa Cena nunca existió, existía la Pascua. Y la Pascua se celebraba con una cena. La palabra Santa Cena solo aparece en los titulillos que agregaron los que cuadraron la Biblia, la sociedad de Biblia. Entonces sí, había una Pascua, había una cena que había que comer para celebrar la Pascua. Es como cuando usted se casó. Usted brindó comida, ¿verdad? Entonces el matrimonio el matrimonio no fue la comida era una parte del matrimonio, de la fiesta. Entonces, lo que se comían, el cordero asado al fuego, la ensalada ayúdenme, de cilantro, de hierbas amargas y el pan sin levadura y una copita de vino. Había Coca-Cola, gracias a Dios. Consiste solamente en comidas y bebidas de diversas abluciones. Cuando usted ve la palabra abluciones allí, está hablando de bautismo, toda clase de lavamientos. Y ordenanzas acerca de qué. Todo era con la carne. Pero, pero te anula toda esa, sí, pero esa basura que en su tiempo servía, pero hoy no. Hoy es basura. Es como usted a veces le pueden vender unos guineos, unos aguacates. Y si usted no lo prepara rápido, se vuelve basura. Y si se lo llevan machucado, más guacamole. Pero estando ya presente Cristo, esa es otra cosa.
sumo sacerdote de los, ahora entiende por qué el Cristo fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no el orden de Aarón. Porque si lo hubieran hecho en el orden de Aarón, a él le tocaba predicar la ley. Jesús nunca predicó ley. El ley predicó la gracia. Por eso es que los judíos, hasta el día de hoy, lo odian. Lo odiaban y lo odian. Y los petristas también. Pues tú no viste a Pedro lo que dijo. Que Jesús había tenido sexo con María Magdalena. Por favor, ¿esto qué es? Búscame ese poquito. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Bienes venideros, las cosas buenas que venían después del sacrificio de Jesús. Nosotros nacimos después de esto. Por eso nosotros vivimos en el tiempo del cumplimiento de las promesas. Lo que pasa es que no hemos sabido aprovechar. Primero, el sistema religioso nos engañó. Y segundo, existe una flojera espiritual, con anemia incluida. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿A qué tabernáculo se está refiriendo? Al de él. No, al de él. Su cuerpo era un tabernáculo. Por eso allá, Jorge, en Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, hablando del templo. Porque ya en la época de Jesús ya no había el tabernáculo, había el templo, ya habían progresado. El tabernáculo era como un circo, que en la medida que ellos avanzaban de Egipto hacia la tierra prometida, ellos armaban, cuando tenía, Dios decía, vamos, la nube se movía, entonces ellos desarmaban el circo, y digo circo de una manera metafórica, no de burla ni nada, para que usted entienda lo que le tocaba a los levitas. Por eso a los levitas que trabajaban en eso le daban el diezmo. El diezmo era para ellos. El diezmo es para el que trabaja. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús, ¿qué señal nos muestra? Ya que haces esto. Mira la señal que dice. Respondió Jesús y le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo veré. Le dieron. Fueron y le dieron, fueron allá con el chisme ante los sumos sacerdotes, los ancianos, le dijeron, te va a destruir el templo este. Y lo va a destruir y lo va a hacer en 3 años. Duraron 40 en 3 días. Duraron 46 años. Esto está loco. Lo que es cuando una persona que no conoce habla con el que sí sabe y el que no conoce quiere mostrarle al que sí sabe que él conoce. Ya usted sabe cómo es. Y hace el ridículo. Pero ya sabe cuál es el templo, ¿verdad? Que dijo él. Ok, regresamos al 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro con la que entraba el sumo sacerdote, sino, ¿dónde entró? El lugar santísimo. ¿Y qué obtuvo? Eterna redención. Entonces, escucho. Desde el miércoles y jueves, yo declaré este lugar y donde quiera que estemos en el lugar santísimo. Ya va a ver cómo. Este lugar santísimo hay que respetar. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre, ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Y qué obtuvo? Eterna redención. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuánto más limpiará las conciencias de nosotros de obras muertas? ¿Cuánto más? Una sangre efectiva. Aquella sangre tapaba los pecados por un año. Este lo quitó una vez y para siempre. Por eso su pariente Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo a los discípulos de él, he aquí, de Dios. No hay que ponerlo de Dios. Quita, no tapa, quita el pecado. Limpiará las conciencias de ustedes de obras muertas para que sirvamos a tiempo al Dios vivo. Okay. La sangre de Cristo está derramada y fue derramada para el perdón de los pecados. El nuevo pacto fue consumado con su sangre. La sangre obtuvo redención eterna. Con la sangre del Cristo Jesús se compró la iglesia. Nosotros fuimos comprados. La sangre purifica nuestras conciencias. Por la sangre de Cristo tenemos libertad ahora de pasar del lugar santo al lugar santísimo. La sangre. Si hay lugar santo, no existe. El velo del templo se rasgó. Hebreos 10, versículo 1. Mira esto. Claro, como a la gente le da flojera leer, y como los pastores no enseñan. Ellos te enseñan que te ponen las manos y que tú tienes que brincar, y con eso se enseña. Porque la ley, ¿qué? Sombra, una figura retórica. La sombra. ¿De qué? De los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas. Esa ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, ¿por qué te pusieron a ti? ¿Quiénes tomaron Santa Cena? Y los demás nunca han ido, nunca fueron a una congregación. ¿Tú tomaste? Tomé. Pero si es que somos pecadores, todos los días pecamos. Todos los días pecamos. Todos los días pecamos. Porque todos los días, aunque tú no quieras, te llegan unos pensamientos ahí. Y muchas veces obedeces a esos pensamientos. Levante la mano el que no ha pecado. ¿Cuántos pecados habrás cometido ya en desde que te levantaste hasta ahora? La ley nunca puede hacer perfecto a lo que se acerca por medio de sacrificios. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces dice el Cristo, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Déjenme la musiquita, déjenme la musiquita. Hay que para baile. Mira lo que dice él, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como está escrito en el rollo del libro, está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. Está hablando con Dios. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, ven, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Recuerdan el momento que ya estaban próximos a final? Él va a orar, estaba nervioso.
nervioso, el mismo de nosotros, no quería morir tan temprano. Y no solamente la muerte, sino cómo fue a todo lo que nos puso. Dice el Padre, se comienza a salir de esta cosa. He aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? La ley. Oye, qué inteligentes son. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo último? La gracia. 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Así como Abel llevó una ofrenda, un sacrificio. Y el otro hermanito, el hijo del maligno, llevó una fruta. Ok, así pasa con la gente. Cuando digo la gente, estoy hablando de todo el mundo, que es así. Que Dios dice una cosa y el hombre hace otra. Dios dice una cosa y el hombre hace otra. ¿Quién me da un ejemplo de algo que Dios le ha dicho y usted no lo hace? No vayas por ese camino que es peligroso. Si no me dicen, yo voy a decir. Bébete el agua de mi palabra para que puedas creer. Y aún así no se la ve. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y cree, produce hierba provechosa. Por eso es que hay gente que no puede producir diezmo, porque no cree. No cree. Pon el versículo, Jorge. Porque la tierra, ¿qué es la comparación? Allá en Isaías 55, el sujeto de la oración de Dios era la lluvia. Aquí el sujeto es la tierra. Allá la lluvia era la palabra de Dios. Aquí la tierra somos nosotros. La tierra que bebe la lluvia. Pero ¿dónde saco yo que creyó? En Juan 7:37. Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque Jesús también dijo: nada hago según me enseñó mi Padre. Así hago. Por eso mi Padre siempre está conmigo. No me ha dejado solo. Porque cuando yo hablo como mi Padre me enseña, hago lo que a mi Padre. Entonces al Padre le agrada porque el Padre dijo, escucha lo que dijo el Padre. Escúcheme bien lo que dijo el Padre. Como la lluvia y el nieve que riega la tierra, la hace germinar y producir, la semilla al desierto y para que come. Así es mi palabra. Él está diciendo, mi palabra es como la lluvia. Lo que la lluvia hace con la tierra, mi palabra la hace con ustedes. Entonces Jesús que dice, nada hago por mí mismo, según enseñó mi Padre, así hablo. Y entonces Ezequiel dice, esparciré agua limpia sobre ustedes para limpiarlo de todas las inmundicias. Y cuando sean limpiados de todas las inmundicias, pondré mi espíritu dentro de ustedes. Y estando yo dentro de ustedes, yo haré que ustedes anden en mis estatutos. Yo haré que ustedes guarden mis preceptos. Y yo haré que los pongan en práctica. Entonces, cuando tú no haces lo que Dios te dice, es porque Él no está aquí todavía. Pastor, ese mensaje es negativo. Ok, todos tienen el Espíritu Santo. Vamos a hablar en lengua para demostrar que tenemos el Espíritu Santo. Yo no te puedo engañar. Yo te tengo que decir la verdad. Cada mensaje mío está ceñido a lo que Dios enseña. Enseñanza. Redarguir. ¿Está siendo redarguido? Corrección. Está siendo corregido. E instrucciones acerca de la justicia de Dios. Con la finalidad de perfeccionarte. Y que tú quedes completamente preparado para las buenas obras. Que las buenas obras, juntamente con la hierba provechosa, es lo que Dios va a utilizar para que estés como enriquecido en todo. Enriquecido en todo. Ya no tienes que hacer tramoya, ya no tienes que hacer chanchullo, ya no tienes que hacer negocios malos. Solamente que Dios
con la obediencia que tú haces, te va a enriquecer en todo. Te dije que yo estaba loco. Es que tenemos que estar locos para usted coger el 10% de lo que usted gana y entregarlo a una congregación. Se necesita estar loco. ¿Aló? Y la mujer te ve metiendo el sobrinito y dice, ya le vas a regalar la plata al pastor. Y prueba, porque la serpiente le iba a decir algo a Adán y le dijo, yo con ese mal no me meto. Ah, pero ya sé que no voy a... Versículo 12. Ya sabe de cuál es el Hebreos 10. Pero Cristo. Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez para eso. ¿Qué ofreció? Un solo sacrificio. Todavía hay gente que habla de la sangre de Cristo, que la cruz. ¿Entienden? ¿Sabes por qué? Buen entendimiento tienen todos los que practican el mandamiento. Mientras no se practique el mandamiento, usted no va a entender nada. Ni usted, ni los que me oyen, ni los que me odian, ni los que me aman, ni los que me aman. Y hablando en lengua. Es que mira, me dejan tan poquito tiempo para yo dar un mensaje de esto. Exactamente. Aquí nadie tiene afán, ni Víctor. De ahí en adelante, mira lo que está esperando. Mira, ¿qué dice Pablo? Estoy padeciendo dolores de parto hasta que estoy esperando que Cristo se ponga en usted. Y la creación, ¿qué dice? Estoy gimiendo, estoy esperando a que ellos se manifiesten como hijos. ¿Y qué digo yo? Los dolores de parto también. Hasta que ustedes se ejerciten para la piedad. Tengo dolores de parto. Si usted no se bebe el agua, usted no va a creer. Usted se puede disfrazar de creyente, que es otra cosa. Y como el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, usted se deja seducir y se deja engañar de su corazón y trata de engañar a los demás y hasta al patrón. Yo no regreso más aquí. Porque con una sola ofrenda, el 14, hizo perfectos para siempre a los santificados, no a los que se congregan, a los que se santifican. ¿Qué es lo que nos santifica? El ejercicio para Dios. Mira, ya se lo saben. (19) Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Por cuál sangre? Entonces, cuando Él derrama su sangre, es para acabar, romper el velo. Ve poniendo Marcos 15. No se incomode, tranquilo. Hay un bollo yuca. Mira, el telón que estaba aquí se rasgó, veanlo ahí. Mas Jesús, dando gran voz, ¿qué es gran voz? Un grito, expiró, murió. Entonces, cuando él murió, ¿qué pasó? El velo que estaba aquí, que no permitía que nadie entrara al lugar santísimo, el velo se arrancó. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué? La sangre de Jesucristo. Ven, por el camino nuevo y vivo que Él, ¿quién es Él? Cristo, nos abrió a través de qué? Del velo. ¿Y cuál era el velo? La carne. Mientras Él estaba en la carne,
no podíamos hacer nada, porque la carne era un velo que le impedía a él. Ay, Dios. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren entrar al lugar santísimo? Mire lo que dice la epístola que hay que hacer cuando usted quiera entrar al lugar santísimo. Porque así como Jesús, el Cristo, entregó su cuerpo, su vida, derramó su sangre, padeció todo lo que padeció. Puedes coger para allá también, hay un cuarto con aire acondicionado. Sí, quiero. Son 150,000 pesos la hora, ¿viste? Estamos al versículo 21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22. Acerquémonos con corazón sincero. Y entonces no puedes entrar así de... Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Pero para entrar al lugar santísimo tenemos que tener un corazón sincero. En plena certidumbre. Por lo menos tenemos que estar haciendo el ejercicio para entrar. Que contienen fe, guardando las palabras de Dios en el corazón, guardamos la fe. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, con el corazón se cree para justicia. Sin fe nadie puede creer. Sin fe nadie puede creer. Mano, yo espero que este mensaje logre cambiar siquiera el 10% de lo que siquiera el 10%. Para cuando vayas a entrar, sepa que tienes que ir con un corazón con plena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia. Usted sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe por qué hablamos tantas cosas malas? Porque tenemos muchas cosas malas. Y tal como el hombre piensa en su corazón. ¿De dónde salen los pensamientos? Del corazón. Jesús dijo, todas las maldades salen del corazón. Entonces hay que tomar la palabra de Dios como esa lluvia que llega a la tierra. La palabra de Dios. Por el que tu trabajo. Así es. Dios te está ofreciendo algo mejor. Dios te está ofreciendo un reino aquí. ¿Y el rey dónde está? Está allá. ¿Y las leyes de dónde vienen? De allá. Te pongas a las leyes de aquí, te las cambian todos los días. Lavado los cuerpos con agua pura. 23. Manténgase firme, sin fluctuar. ¿Qué cosa? El evangelio que le digo yo no es una religión, es una promesión. La promesión de nuestra esperanza. Eso es el evangelio. Porque fiel es el que prometió. Y si quiere entrar, comienza por esto. Considerémonos unos a unos para estimularnos al amor, a la relación. ¿Tú sabes dónde debe comenzar esto? Los cónyuges. Ay, ay, y el pastor se sacó. Esa cosa. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena. No dejando de congregarnos, como algunos tienen, sino exhortando, exhortando. Ah, no, usted le ha pasado. Aunque no llega, hermano, le llamo para saber si usted está vivo. No, bueno, gracias, hermano. Pero ya, y nada más le dijo eso, lo llamé para saber si usted estaba vivo. Como usted no lo vio el domingo, digo, lo voy a llamar a ver si se murió. Si le contestó, hermano, ya. Él debe quedarle una inquietud.
Debe quedarle un ejemplo, ¿para qué me llaman? Y si te llaman, hermana, ¿usted para qué me llamó? Para saber si estabas bien. Ahora vamos a hacer la comparación con lo que Pablo dice a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 16. Vamos a mirar este asunto con la lupa que les dije, con el bisturí. Bien. Segunda a los 3, versículo 4. Esto dice Pablo. Yo tengo que estar los versículos porque si no me tocaría leer todos los capítulos. Gracias ya por tu trabajo. Dice Pablo. ¿A quién le escribe Pablo? A la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia? En Corinto. ¿Cómo es el gentilicio de los corintios? Corintios. Cuando es pastor, la epístola a los Efesios. Éfeso. Y tal confianza tenemos mediante quién. ¿Para con quién? Para con Dios. Tenemos tal confianza. Dice Pablo. No que seamos competentes. Yo no pudiera decir, porque yo soy estudioso. Esto lo hace Dios. Eso sí, cuando dedicamos tiempo para la oración, para la meditación, para la no, son 5, son 7. No, el primero te lo digo. ¿Ah? Congregarte. Y número 2, estar atento y guardar las palabras. Leer. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, lo dice Pablo y te lo digo, para pensar en algo como de mí mismo. Lo que pasa es que usted sabe, hermano, que yo nada. 6. El cual Dios así mismo nos hizo Dios ministro competente de un nuevo pacto. O sea, a mí a veces no me entienden en inglés. Y yo digo, es que funciona primero. Porque a esto me todos los días tengo que poner estas palabras, guardarlas en mi corazón, leer para entender, para poder traerles a ustedes el mensaje que yo tengo que decir. Tengo ganas de predicar sobre eso. Ya sé, hermano, voy a predicar sobre adulterio, cacho nombre, adulterio. Voy a predicar sobre el adulterio porque me he pillado a 2 y el otro es un chico. Voy a predicar del adulterio. La congregación necesita esa. Ellos se inventan. Eso no es así. Ejercitándome para la piedad es como yo recibo. Y tengo que hacer lo posible para guardarlo en mi corazón cuando yo me 6. El cual asimismo nos hizo. Yo no me hice. No, yo tampoco te puedo ser pastor. ¿Qué me hizo? Ministro competente de un nuevo pacto. No de la letra, no del pacto con Moisés, no de la ley, no de aquello que se le dio para el pueblo de Israel, sino para la iglesia. El pacto del Espíritu. Porque la letra, la ley, ¿qué hace? Mata. Mientras que el Espíritu, porque ellos no saben, y entonces le ponen espíritu con ellos. El pacto del Espíritu, no es el Espíritu, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que tanto necesitamos.
Pero eso lo escribió Dios. Cuando Dios, primero no lo escribe, cuando Dios dicta eso, y los que la pasaron al español, ellos pusieron espíritu ya, pero ellos como, ellos eran uno que transcribían. Pero usted que tiene conocimiento, usted se da cuenta inmediatamente que no está hablando del espíritu mío, porque el espíritu mío sí es con E minúscula, pero el espíritu de Dios siempre para distinguirnos en nuestro lenguaje español. Ayuda. No, 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 no. Sí. Por eso no existía nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Y nuestro idioma es el idioma más complicado. Eso es lo primero que tenemos que aprender todos nosotros es a leer para entender. Y si no entiendo, me pregunto al pastor. Y si el pastor no sabe, me voy de la conferencia. Sí, así es. Dios me hizo todavía. Dios me hizo un ministro. Yo tengo que dedicarse a mi familia. ¿Sabe por qué yo me río aquí? ¿Sabe por qué yo me río aquí? Necesitan como que una pastillita cuando yo digo algo que yo sé que puede decir. Yo lo hice y no lo puedo decir. Pero que usted sabe, esa risita mía, o ese chistecito mío, que vamos a hacer. Y es quitarle la amargura por estar oyendo algo que usted no quiere hacer. Eso. 7. Y si el ministerio de muerte, mira cómo Pablo dice, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Claro que fue con gloria. Claro que eso fue con gloria. Pero eso era algo, eso era un paréntesis entre las promesas que Dios le hizo a Abraham y la iglesia. Eso fue para que conocieran que estaban en pecado. Y cuando nosotros, a pesar de que el pecado fue quitado, cuando nosotros fallamos, no solamente eso, sino que nos salimos de la protección. Y los ángeles te pueden ver. Mira, ahí en Romanos 8, versículo 1. La justa retribución, salud y finanzas. Salud y finanzas. Nuestra familia, ninguno me va. Bueno, no son. Estamos bien. Hay gente que se va. Y cada rato te están amenazando. No reciba nada de eso. Escucha, mira lo que dice Pablo a la iglesia en Roma. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están o estamos en Cristo Jesús? Los que andamos conforme a la carne. Cuando andamos conforme a la carne, estamos expuestos a todas. Pastor, ¿por qué no borramos ese versículo? Me he puesto con unos nervios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme a la carne.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que me hace libre de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la gente no se da cuenta. ¿Y por qué tú pasas de una fase a otra fase? Desconoce. Y yo, como ministro competente de un nuevo pacto, yo no te estoy amenazando, yo no te estoy enseñando para que tú mejores tu vida, tu salud y tus finanzas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte, porque el pecado mata y el Espíritu vivifica. Fíjate en el 3 también, ¿no? Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto la ley de Moisés era débil en cuanto a la carne. ¿Qué hizo Dios? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, Dios condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme. Pastor, usted no anda conforme a la carne, de vez en cuando. De vez en cuando. Todos somos provocados. Y provocados. Entonces no hay que caer en la trampa. Es mejor tirársela de lado. Es mejor tirársela de loco porque cuando agarramos rabia, metemos otro error, abrimos la boca. Nosotros debemos tener una corredera. Cuando rabia, sí, una corredera. Porque nosotros cada vez que nos hacen coger rabia, cometemos el error de abrir la boca. La boca es miércoles. Fallamos. Y después, ¿qué tengo que hacer yo? Encerrarme otra vez. Perdóname otra vez. Para volver a estar. Y como yo oro conforme a lo que está escrito, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Así como está escrito. Señor Jesucristo, gran sumo sacerdote, tú que te compadeces conmigo y conmigo, porque según mi semejanza, fuiste tú. En tu sangre. Déjate quietecito. Donde está el peligro, huye. Huye. Si tienes carro, coge el carro y enciéndelo y arranca. Como... Versículo 7, regresamos, Jorge. Segunda a los Corintios 3. Y si el ministerio de muerte, el de Moisés, grabado en letras, con letras en piedra, fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Moisés iba a hablar con Dios. Entonces Moisés, ¿qué hizo Moisés? Esta gente ve mi rostro así y nunca va a poder ver. Se puso un pelo. Pero sin embargo, ni así. A causa de la gloria de su rostro. Una gloria que había que es perecer, acabarse, morir. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿De qué Espíritu habla? Del Espíritu que recibimos nosotros. Del Espíritu de Dios que estuvo en Jesús. Mira, yo tengo que decir esto. Primero, hay personas que primera vez que la han escuchado. Y segundo, para recordarse. Hechos 10:3. Antes de nacer Jesús, ¿quién era Jesús? El Verbo. Y el Verbo fue hecho carne. Cuando el Verbo fue hecho carne, fue cuando el ángel fue enviado de María y el ángel le habló
y las palabras que salieron de la boca del ángel, María quedó embarazada. Cuando comenzó a formarse el cuerpecito de Jesús, ese cuerpecito traía toda la genética de María hasta Adán. Pastor y José no tuvo nada que ver. Pero este muchachito, que antes de ser un muchachito, y antes de ser un jovencito, y antes de ser un hombre de 30 años, separado de Dios. Nosotros no fuimos creados a imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Estábamos con Dios allá arriba. El día que papá preñó a mamá, vino un espíritu para darle vida a ese cuerpecito. No se para. Necesitamos el Espíritu Santo para volver a estar unidos con Dios. Con Jesús que lo mismo. Con Jesús que lo mismo. Entonces, como dice, lo que pasa es que Jesús era Dios. Jesús era Dios. Si usted dice que Jesús era Dios, entonces Dios murió. Y dice que Jesús fue tentado en todo. Dios no puede ser. Entonces, la religión hace que tú te metas en unos líos cuando no te enseñan bien. Líos mentales. Y sobre todo, el no querer pasar a algo que no nos gusta. Porque tú lees un periódico, el Heraldo, el otro lee otro periódico, del mismo asunto, pero escribieron diferente. Tú defiendes lo que tú leíste, esa es tu verdad. Y el otro que leyó otro, no, y salen de pelea. ¿Cómo es la cosa que no entendí? Firme con la para destripar aquí a los petristas y a los cepedistas, a los zurdos. Pero calma, yo soy zurdo ya. A los zurdos de política. Escuchen, miren eso. Ya se rieron, ¿verdad? Ok, mira. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a quién? Jesús de Nazaret, un hombre igual, semejanza de carne de pecado. Y tu hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, Dios al pecado lo condenó en la carne de Jesús. Entonces, cuando Jesús muere, allá en el cuerpo de Jesús, quedaron los pecados de nosotros porque él no tenía pecado. Se llama la circuncisión del Cristo. Se circuncidó, se quitó el cuerpo donde habita la personificación de Satanás. Porque lo que era tú regresaste ya. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a quién. Y cómo este Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo ungió con su espíritu y con poder, Dios estaba con él. Entonces lo que Dios quiere con ese ejercicio para la piedad es que quiere estar con nosotros. No lo eludas. Ahora sí, versículo 9. Segunda a los Corintios. 40 minutos. Porque si el ministerio de Moisés de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es el de la gracia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, la de Jesucristo. Porque si lo que perece, la ley de Moisés, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ministerio de justicia, ministerio que da vida. 12.
Así que, teniendo tal esperanza, dice Pablo, usamos de muchas maneras. Los ministros competentes tenemos que ser muy francos y que hay palabras que no debemos decirlas aquí porque suenan groseras, pero hay que tratar de que entiendan, con otras palabras, lo que Dios está diciendo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de muchas franqueza. No pueden engañarlo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel, lo del velo se lo inventó Moisés, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en la ley de Moisés, el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué era lo que iba a ser abolido? La ley de Moisés, porque la predican todavía. 14. Pero, mira lo que pasó con los judíos, para que tú sepas. El entendimiento de ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos, ahí no están los gentiles para nada. Se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo o descubierto, el cual velo por Cristo es quitado. Entonces resulta, eso pasó con los judíos. Pero como ahora esto se le está predicando Pablo a la iglesia, es para que la iglesia sepa también que si no buscamos que Cristo se vaya formando, vamos a quedar como los judíos. Los judíos se siguen congregando, las sinagogas se siguen congregando. Ellos quisieran, ahora que venga el anticristo ¿qué va a hacer? Le va a hacer el templo. Y este sí es, este es. Porque él va a venir un muchacho simpático, 30 años, y va a comenzar a viajar por todas partes, así como si fuera un tigre más o menos. Comienza a viajar por todas partes y se va ganando a todo el mundo. Se va ganando a todo el mundo. Y va donde los judíos y dice, vamos a hacer el templo. ¿Y dónde está el templo? Ahí está la mezquita. No importa, yo arreglo eso entre judíos. Se valoritan árabes. Árabes. Ese del árabe, dijo de a él. Yo les arreglo. Y él arregla eso. Iba a durar 3 años y medio complaciéndolos a ellos y al mundo entero. Y a los 3 años y medio dice, bueno, se acabó esto. Se acabó el reinado. Entonces viene la gran cosa. Normal que los verdaderos creyentes de la iglesia, antes que eso venga, se la levanten. 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. ¿Quién quita el velo? Si tú comienzas a ejercitarte para la piedad, en la medida que tú vas creyendo, Cristo se va formando. Entonces ya tú no vas a tener nada que te impida hacer lo que Dios te ha mandado hacer para que tú puedas recibir las promesas. Dios, bendecirnos con abundancia, bendecirnos con abundancia y enriquecer. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto. ¿Dónde? Esto indica que cuando el corazón está lejos de Cristo, el velo de los corazones no les permite entender la gracia. Por eso hay gente que sigue prefiriendo los rudimentos de la ley. Y con eso, las religiones y los religiosos manipulan. Ay, hermano, pero usted de aquí, ya usted se bautizó. El bautismo de nosotros es, aquí en esta congregación, miércoles. Lo que está saliendo de aquí, como es palabra de Dios, es como la lluvia que desciende de los cielos. Lo está lavando. Ustedes como la tierra deben beberse esta palabra. No, pero es que yo tengo tanto trabajo. Bueno, sigue con tu trabajo.
16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué pasa con el velo? ¿Cuándo se van a convertir? En la medida que Cristo se vaya formando. Una conversión progresiva. Progresiva. Hay personas que llegan a una congregación y que más o menos instituto bíblico, un año, 2 años, enseguida. Y como Facebook gradúa de apóstol ahora. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué pasa con el velo? Se quitará. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así. Yo sí, pero seguro que la gente ya como no sé cuánto.